En el video anterior vimos cómo se califican y cómo se crean lo que son las tareas normales, es decir, en la sesión anterior colocamos un entregable de una infografía, también colocamos la creación de un resumen. Ocupamos lo que es una guía de evaluación, y la otra tarea no colocamos guía de evaluación. También vimos cómo es para la calificación de las tareas, y también estuvimos trabajando en la interacción que se puede tener mediante el apartado de preguntas para utilizarlo como un foro. El único ítem que nos queda en trabajo de clase es tarea de cuestionario. Es lo que vamos a ver en este video para crear el cuestionario a través de un formulario, y eso nos puede ayudar para colocar nuestros laboratorios o para colocar también nuestros exámenes parciales. Vamos a ver la configuración y vamos a ver los tipos de preguntas con los que cuenta el formulario. Vamos a irnos siempre a ingresar a nuestro Classroom y vamos a darle clic en trabajo de clase y luego clic en crear. Acá vamos a crear una tarea de cuestionario. Y si ustedes se fijan, automáticamente nos crea un cuestionario en blanco. A este cuestionario nosotros le vamos a colocar un título y podemos colocarle acá las instrucciones previas que el estudiante va a tener antes de ingresar al cuestionario. Muy bien, luego de esto vamos a empezar a editar el cuestionario. Parte derecha nos aparecen siempre los mismos controles, para en qué curso lo queremos colocar, si es para todos los alumnos, si lo vamos a agregar a una de las categorías, si le vamos a dar puntuación, a dejarlo para fecha, le vamos a poner una fecha límite de entrega. También lo podemos agregar a un tema, en mi caso lo voy a colocar en la unidad número 1. Y también podemos colocar en el mismo formulario una guía de evaluación. Estas opciones ya las vimos anteriormente, entonces no vamos a dirigirnos a ellas. Ahora nos vamos a enfocar en la creación en sí de un cuestionario, la configuración y la puntuación. Para poder editar el cuestionario nos tenemos que ir acá a donde nos crea el formulario y nos abrirá. Y acá ya está el cuestionario. En mi caso yo tengo el cuestionario de prueba en el cual me voy a basar para realizar este cuestionario. Entonces van a ver que me voy cambiando de pantalla entre los dos cuestionarios para solamente ir copiando las preguntas que necesito. Primero tenemos que colocar el título. Luego nos pide una descripción. Luego, este título lo podemos colocar como el nombre del cuestionario. Si ustedes se fijan, yo coloqué el título acá, pero aquí no me cambió. Entonces acá, y de igual forma, yo debo de nombrar mi cuestionario. ¿Ok? Ya lo tenemos. Ahora vamos a empezar a trabajar con las preguntas. Vamos a ingresar una nueva sección. Después de acá me coloco para ingresar una sección en los formularios. Como ya se nos ha explicado anteriormente, debemos de darle clic acá a la sección anterior y acá nos aparecen los botones, añadir sección. En estos botones tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, tenemos añadir una pregunta, tenemos si queremos exportar una pregunta de un cuestionario, podemos añadir título o descripción, podemos añadir imágenes, podemos colocar un video y también podemos añadir la sección que es la opción que acabamos de utilizar. Bien, vamos a empezar con las preguntas. En mi sección número 2, que en este caso ya sería la prueba diagnóstica. Y acá automáticamente se nos ha creado, recién ingresamos al formulario, se nos creó una pregunta. Esta pregunta la podemos editar o si ustedes gustan la pueden eliminar.
En mi caso simplemente la voy a editar porque ocupa los controles que yo estoy utilizando en mi prueba. En mi caso yo copio la pregunta y en este caso es una pregunta de varias opciones. Tengo que escoger acá los diferentes tipos de respuesta que puedo obtener. Puedo obtener respuesta corta, de párrafo, de varias opciones, casillas, desplegables. Podemos pedir que nos coloquen un archivo. Podemos utilizar la escala lineal, la cuadrícula de varias opciones y una cuadrícula de casilla. También podemos solicitar fecha y hora. En mi caso, en esta primera pregunta voy a utilizar de varias opciones. Una vez tengamos dentro cada uno de los ítems, debemos de darle la puntuación a este cuestionario. Si ustedes se fijan en la parte superior, podemos ver una opción que dice puntos totales. Ahorita tenemos 0 puntos porque no hemos asignado la puntuación a este cuestionario. Para poder asignar una puntuación, en este caso nos vamos a ir a clave de respuesta y vamos a seleccionar la respuesta correcta, es decir, Antártida. Y acá le damos la puntuación. Como a mí me gusta realizar la calificación en base 100, entonces yo le voy a colocar que esta pregunta vale 10 puntos. Y le doy en listo. Otra de las opciones que debemos de activar es que sea obligatoria, para que el estudiante no pueda saltarse las preguntas. Luego, también podemos abrir. En la parte inferior nos aparecen más opciones y acá nos da la opción de colocar una descripción, que es un campo que aparece aquí abajo. En este momento no lo vamos a utilizar, y podemos utilizar que ordene las opciones aleatoriamente, es decir, cada vez que uno de ellos ingrese, estas opciones, las que ven acá, se van a van a aparecer en diferente orden. No a todos les va a aparecer igual, simplemente así. Por eso lo ideal es que no ocupen literales de A, B, C, D, porque cuando ustedes activan esta opción, obviamente van a quedar en desorden. Entonces, lo ideal es que lo dejen de esta forma si van a utilizar que las opciones se muestren aleatoriamente. Bueno, vamos a añadir la siguiente pregunta. Le damos clic acá donde dice el icono de más, añadir pregunta. Y acá me muestra otra vez el espacio para poder editar. En esta ocasión, como la pregunta yo ya la tengo hecha en el cuestionario que ya se había realizado, yo puedo venir y exportarla. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a los controles que están a nuestra derecha y le damos en importar pregunta. Al darle yo clic acá, busco el cuestionario en el cual yo sé que tengo esa pregunta y le doy en seleccionar. Y acá en la parte derecha me despliega todas las preguntas que yo ya tengo creadas en ese cuestionario. En esta ocasión solo voy a seleccionar la número 2, que serían cuáles de los siguientes animales se clasifican como mamíferos. Y le doy en importar pregunta. Si ustedes se fijan, a mí me lo colocó en la primera sección y yo no quiero que me aparezca ahí, pero se puede mover. En este caso yo lo que hago es que lo selecciono y lo arrastro para el lugar a donde yo quiero que me aparezca la pregunta o en la sección que necesito que esté la pregunta. Esta pregunta es una pregunta de casillas, que sería el siguiente control de casillas, y si ustedes se fijan me toma tanto la puntuación y me toma también la clave de respuesta. Esta pregunta en realidad quedaría de la siguiente manera. Acá está la opción y cuando yo lo tomo, parte derecha me aparece añadir una imagen. Entonces ahí le doy clic para que me tome también las imágenes tal cual están acá. Vamos a hacer el ejemplo en la pregunta que está abajo. Simplemente ahorita le voy a colocar pregunta, selecciono casilla y acá yo
aquí me aparece la opción 1. Si yo quiero añadir una imagen, le doy clic acá. Y acá me busca la imagen, o puedo buscar una imagen directamente, por ejemplo, murciélago. Y me toma diferentes imágenes que van relacionadas con lo que yo coloqué. De esta forma es como se crea. Vamos a eliminar esta que no la voy a estar utilizando en este momento y nos vamos a quedar con esta, que es la que acabo de exportar. De esta forma ustedes pueden exportar sus preguntas si ya las tienen creadas en un formulario anterior. Luego podemos observar la clave de respuesta. Acá ya exportó también la puntuación que esta misma pregunta tenía en el cuestionario anterior y ya están seleccionadas las respuestas correctas. La pregunta, las 3 respuestas son correctas y yo puedo añadir los comentarios de la respuesta. Una vez tenga lista la clave de respuesta, le doy en listo y acá tenemos siempre que sea obligatorio y en las opciones tenemos que se han activado tanto el orden aleatorio y también hemos activado la validación de respuesta. Si yo lo activo, al darle clic acá me muestra este campo que está aquí abajo que dice seleccione por lo menos y tenemos estas opciones que le podemos dar al estudiante que por lo menos seleccione como máximo o seleccione exactamente. En mi caso lo he dejado seleccione por lo menos una de ellas. Luego vamos a añadir la siguiente pregunta. El siguiente control que vamos a ver es el de desplegable. Al darle yo clic acá, ya me cambia lo que son las acá me aparece otra vez el campo de opciones y acá escribo la pregunta. Y esta pregunta yo le he diseñado que sea verdadero o falso. Es decir, aquí le puedo poner verdadero. Puso como sugerencia falso. Si yo, como es la clasificación que yo he dejado, le voy a poner, le doy un clic y ya me agrega esa opción. Prácticamente lo que él hace es, dependiendo de mi primera opción, así él busca diferentes opciones posibles para darme una idea de cómo se puede colocar la pregunta. No es necesario que los ocupen, si ustedes lo quieren escribir de igual forma lo pueden hacer. Luego vamos a darle la clave de respuesta. Le damos clic acá en clave de respuesta y acá me pide la puntuación, que esta pregunta vale 10 puntos y escojo la respuesta correcta, que en este caso es falso. Luego acá nos pide que añadamos nos da la opción de añadir un comentario como lo veíamos anteriormente. En mi caso voy a añadir los comentarios para las respuestas. Es decir, cuando el estudiante me conteste, y se le devuelva la calificación, ahí va a ir comentario indicándole cuáles eran las respuestas correctas y cuáles eran las respuestas incorrectas. Es decir, si el estudiante me contesta bien, se le va a mostrar ese comentario. Si me contesta mal, yo de igual forma le puedo colocar otro comentario acá. En mi caso solo lo voy a dejar así, solo para la respuesta correcta. Y le doy en guardar. Y ya está. Y aquí ya está listo. Revisamos las opciones. Igual siempre le colocamos que ordene las opciones aleatoriamente. Y ya llevamos 30 puntos en este formulario. Y acá nos podemos ir viendo los puntos faltantes que depende de la calificación que nosotros vayamos a utilizar. Vamos a crear la siguiente pregunta, que sería una pregunta utilizando el control de cuadrícula de varias opciones. Le doy clic acá y la vista ya es diferente. Si ustedes se fijan, me coloco filas y me coloco columnas. Yo voy a escribir la pregunta. ¿Cuáles son los países más poblados del mundo? Y a esta pregunta yo le necesito añadir una descripción. Para poder añadir la descripción me voy acá en las opciones y le doy descripción. Muy bien, acá yo tengo ya la descripción y acá me dice filas y columnas. En este tipo de control usualmente tienden a confundirse un poco porque lo que muestra es
como una tabla con las diferentes opciones. Les voy a mostrar el formulario anterior que teníamos para que vean cómo es. La pregunta se muestra de esta forma, así como la podemos ver en esta pantalla. Entonces, las filas son estas y las columnas son estas. El modo de edición es diferente. El modo de edición es así, filas y columnas. Pero a la hora que el estudiante la visualice, la ve de esta forma, para que vayamos teniendo una idea de cómo es lo que se pide. En este caso, coinciden del 1 al 5 las filas y del 1 al 5 las columnas. O sea, tenemos 5 países y tenemos la numeración del 1 al 5 en las opciones. Entonces, si yo necesito, por ejemplo, aquí tengo los 5 países, pero solamente tengo 2 columnas, se puede realizar perfectamente. No es necesario que sea por el mismo número de filas, por el mismo número de columnas. Eso queda a criterio de ustedes. En mi caso, por el tema de la pregunta y por la naturaleza de la pregunta, es necesario que sean 5 filas y 5 columnas. Vamos a regresar al formulario que estamos editando y acá en filas, en mi caso van los... Y luego en las columnas yo escribo de igual forma las opciones que teníamos. En mi caso, como es en numeración, voy a escribir simplemente los números del 1 al 5. Luego, este tipo de preguntas también nos permite crear la clave de respuesta. Si le damos clic en clave de respuesta, vemos que es una puntuación por cada uno de estos ítems. Si el estudiante me coloca bien, en este caso por la pregunta, digamos que India es el país número 1, le va a dar los puntos que yo le asigne acá. Primero lo que vamos a hacer es seleccionar el literal que corresponde. Lo India sería el segundo país y le vamos a asignar la puntuación, que en este caso serían 2. Necesito que esta pregunta de igual forma me valga 10 puntos. Luego China, escojo la posición correcta y igual le doy la puntuación. Estados Unidos de igual forma. Lo escojo, le doy la puntuación. Indonesia, escojo y de igual forma le doy la puntuación, y Pakistán. Y luego le doy en listo. Si el estudiante viene, por ejemplo, y se coloca, si el estudiante viene y se coloca acá y quiere escoger acá, si ustedes se fijan, él solo lo va a mover, solamente va a escoger uno de estos literales. Y este es el tipo de control que necesitamos en este momento. Ya lo hace el formulario. Pero también lo que yo necesito es que me enumere del 1 al 5, pero que no me lo repita. Es decir, si acá yo escojo, los tengo acá. Si acá yo escojo también, en Indonesia también le quiero colocar el número 1, que no me lo permita. Si ustedes se fijan, aquí le doy este mensaje que no selecciones más de una respuesta por columna. Cada vez de que yo coincido los números en las columnas, me da este mensaje. Ese mensaje, ¿cómo lo activamos? Nos vamos acá. Le damos en las opciones, acá abajo en la parte inferior, en los 3 puntitos, y acá nosotros le vamos a decir que nos limite a una respuesta por columna. Y también voy a pedir que me ordene las filas aleatoriamente. Es decir, en esta pregunta va a estar interesante cómo ellos lo van a contestar, porque van a aparecer los países en desorden, las columnas no, las columnas se mantienen en su orden establecido, pero acá eso va a aparecer desordenado. También le activé la descripción, coloqué en la parte de arriba y también le dije que me limitara las respuestas. Así que esta pregunta es una pregunta bastante completa y un poco complicada a la hora de estarla trabajando, pero la interacción con esta pregunta es bastante interesante. Luego vamos a añadir la siguiente pregunta. Vamos a trabajar con la cuadrícula de casillas, que es el siguiente control que vemos acá abajo. Este control es similar a este anterior que vimos, con la diferencia que son casillas, así como teníamos los controles aquí arriba, ¿verdad? Que esta es de opción múltiple, que son las rueditas,
Y tenemos las casillas que son los cuadritos que al presionarlos se activan. Entonces, de igual forma, en estas cuadrículas tenemos tanto las rueditas, como les podemos decir, y también tenemos la opción de casillas. En este caso, vamos a ver que es un juego diferente que vamos a realizar. Y luego en la descripción, se la voy a activar, una descripción, le voy a colocar que puede. Ok, y vamos, como ya lo mirábamos en el control anterior, tenemos filas y tenemos columnas. De igual forma, vamos a ir al formulario para que vean la vista. Es esta. Esta es la vista. En este caso, en más columnas, que en este caso son los países que están en la parte superior, y tenemos los 5 continentes. Podemos hacer ese juego igual, podemos tener o más filas o más columnas, o podemos tener el número igual. En este caso es diferente el número, así que vamos a ingresar ya las filas que necesitamos. Y en columnas, dada la naturaleza de la pregunta, irían los países. No necesariamente tiene que ser el mismo número como se lo repetí anteriormente. Luego, está activo que se solicita una respuesta en cada fila. Debo de tener una respuesta en los países. De lo contrario, no va a poder tomarse la pregunta como válida. Vamos a colocar la clave de respuesta. De igual forma, como lo mirábamos en el control anterior, tenemos una puntuación por cada uno de estos ítems. Es decir, si él me coloca bien Asia, él ya va a ganar 2 puntos, aunque se haya equivocado en las siguientes. Esto es una forma de dividir la puntuación en una sola pregunta. Y así como quedaría la puntuación. Luego le doy en listo. Y de igual forma, vamos a las opciones y no vamos a activar que nos limite una respuesta por columna. En este caso, vamos a simplemente ordenar las filas de forma aleatoria. Ok, y en esta pregunta, si ustedes se fijan, a mí todavía me hacen falta, llevo apenas 50 puntos, entonces a esta pregunta yo le puedo colocar que valga más. Por ejemplo, voy a colocarle que sea mi pregunta más alta, entonces acá le voy a colocar que sea 10, 10, y eso ustedes lo pueden corregir de igual forma, o sea, no es necesario que con la puntuación que colocaron, esa sea la puntuación que ya se queda fija, sino que ustedes quieren corregir las puntuaciones, como lo estoy haciendo yo en este momento, lo podemos hacer. Es decir, en este caso, esta pregunta va a valer 50 puntos. Y luego le doy en listo. Y automáticamente los puntos totales que puede ganar ahorita son 90. Luego vamos a añadir la última pregunta, que sería vamos a escribir la pregunta, que sería una pregunta de varias opciones. Ok, esta es una pregunta matemática. Entonces vamos a colocar acá las opciones que tiene. Y le vamos a dar la clave de respuesta, que en este caso la respuesta es 10, y le vamos a dar la puntuación. Estas preguntas son más sencillas de trabajar a comparación de las tablas. Las tablas lo que hacen es que dan un poco más de dificultad. Luego le damos en listo. Le voy a decir que me las ordene de forma aleatoria y le voy a añadir una descripción. Esta recomendación va para todos aquellos que son docentes de matemática o que tal vez ellos deben de hacer algún papel, alguna práctica. Usualmente lo que les coloco es que realicen la ecuación. En este caso, una ecuación en papel. Fotografía, la cual enviarás luego. Es decir, en esta ocasión yo le he colocado que
me va a contestar aquí, pero yo necesito que él le tome una foto de la ecuación que realizó en su cuaderno, en su papel, para que esta foto luego me la adjunte. Luego, acá ya tenemos los 100 puntos ganados y voy a añadir una última sección, la cual yo voy a llamar adjuntos. Y acá voy a añadir una pregunta, la cual va a ser la que nos hace falta, que sería subir un archivo. Y vamos a decirle que es de subir archivo. Y acá nos da la opción, permitir a los encuestados subir archivos a Drive. Los archivos se subirán a la unidad y nos dan las indicaciones. Los encuestados deberán de iniciar sesión si se añaden preguntas de subir archivo en un formulario. Y acá nos dice que por favor comportamos el formulario solo con personas de confianza. Le damos en continuar y ya nos aparece estas opciones. Va a ser la fotografía de la ecuación realizada. Y luego yo le voy a colocar una descripción que de igual forma, fijan, al darle yo clic acá ya solo me aparece esa opción, descripción. Y aquí deberá subir una imagen como tamaño máximo de 1 mega, es la descripción que yo le quiero colocar. Y acá me da estas opciones, que si quiero permitir solo ciertos números de archivo, como yo le pedí una fotografía, lo voy a activar y solamente me puedo adjuntar imágenes. Nada más una imagen o un dibujo. Solo esas dos cosas. Si él me intenta subir un documento de Word, me intenta subir un documento de Excel o algo por el estilo, no va a poder. Simplemente o una imagen o un dibujo. Luego el número máximo de archivos, como solamente es una fotografía, lo voy a dejar en 1. Yo puedo subir hasta al menos 10 archivos. Tenemos la opción de subir 5, en el caso solo 1. Ustedes lo escogen. Y el tamaño máximo yo lo voy a dejar a 1 mega. Esta pregunta también tiene una clave de respuesta y le podemos dar una. Ustedes tienen que revisar el material y ustedes darle la puntuación, es decir, que no se va a calificar de una forma automática, que sea obligatorio y ya. Y ya, eso serían los tipos de preguntas. Vamos a colocar que al menos nos pida el nombre al estudiante. Le vamos a ir a la primera sección y le vamos a dar añadir y le vamos a poner nombre. Y que sea una respuesta corta, que sea obligatoria. Luego podemos colocarle el número de carnet. Y acá de tomar en cuenta que nos aparece esta validación, que si es número, le debemos que quitar esta validación, porque el número de carnet está comprendido también por letras. Entonces, en estos últimos parciales que se realizaron, hubieron muchas preguntas acerca de, mire, ¿y qué pongo? O solo lo pongo así, porque muchos de nuestros docentes dejaron esta validación, entonces ellos no podían digitar su número de carnet, no podían escribir las iniciales, así que si es el número de carnet en sí, lo que vamos a hacer es quitar esta validación para que ya ellos puedan colocar bien su número de carnet. Y acá, si ustedes se fijan, no he colocado el correo electrónico, porque eso lo vamos a pedir, se va a añadir en este momento, le vamos a dar en configuración y acá vemos las diferentes configuraciones que tenemos. Le vamos a decir que nos recopile la dirección de correo electrónico, que lo que hace es que nos va a solicitar las cuentas y le vamos a decir que se requiere inicio de sesión. Esta parte es muy importante que la veamos y que pongamos atención en esto. Si yo le pongo que requiere inicio de sesión, yo le voy a quitar que restrinja a los usuarios de universidad modular abierta y que quede así abierto, pero le voy a colocar que limite a una respuesta. Es decir, el estudiante va a iniciar sesión con su cuenta de UMA o con su cuenta de Gmail y esa cuenta solo va a poder contestar una vez. Si yo activo esta restricción de solo los usuarios de UMA, aquellos estudiantes que estén registrados con una cuenta de Gmail a nuestros cursos no van a poder contestar. Entonces esta opción se la debemos de quitar
porque ahí es donde tenemos el problema que se nos dio también en los parciales, que miren, no puedo ingresar, o miren, me aparece esto, que era de que no tenían acceso al formulario, y es porque se había dejado esta restricción habilitada. Entonces eso lo tenemos que desactivar. Luego tenemos las siguientes opciones, que si los encuestados pueden editar después de enviar, lo dejamos desactivado. Y si pueden ver los gráficos de resumen y respuesta de texto, lo vamos a dejar desactivado. Y a raíz que nosotros colocamos una subida de archivo, acá ya nos dice que el tamaño máximo de todos los archivos subidos va a ser de 1 GB. Entonces, ese es el límite de este formulario. Yo de igual forma aquí lo puedo cambiar, pero lo ideal es que lo dejemos a 1 GB. Luego tenemos en presentación la siguiente pestaña. Si queremos que nos muestre la barra de progreso es, la barra de progreso es esta, la donde dice página 2 de 3, esa es la barra de progreso. Entonces acá nosotros le decimos si queremos que la habilite. En mi caso le voy a dejar. Luego tenemos también, si queremos que las preguntas se ordenen de forma aleatoria, le decimos que sí, pero acá tenemos que tener en cuenta que las preguntas se van a colocar de forma aleatoria en nuestras secciones. Si yo he hecho un formulario, pero no lo he dividido por secciones, nos va a pasar también que ya estuvieron algunos docentes a los que se les hizo esa corrección, que los campos de nombre y número de carnet aparecían en medio de las preguntas del examen. Entonces, por eso es necesario que se dividan en secciones. La primera sección, los datos generales, la segunda sección de la prueba, y así sucesivamente las secciones que ustedes vayan a utilizar. Y luego, si queremos que les muestre el enlace para enviar otra respuesta, esto lo vamos a dejar desactivado, y acá nos pide si queremos escribirle un mensaje de confirmación. Lo ideal es que se les coloque su examen ha sido enviado. Ok, entonces este mensaje de confirmación les aparecerá a ellos cada vez que ellos envíen una respuesta. Y luego nos vamos a la siguiente pestaña, que es cuestionarios. Acá ya tenemos habilitado de convertir en un cuestionario, y luego tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, que el modo de bloqueo, esto nosotros no lo tenemos activo porque no trabajamos con Chromebook, así que no lo tenemos que tocar. Luego nos vamos a donde dice publicar calificación, y aquí va otra parte muy importante. Los formularios usualmente están hechos para que califiquen automáticamente, pero se nos da también la dificultad que a la hora que ellos entreguen, van a ver las respuestas correctas y se las pueden intercambiar entre ellos. Entonces, lo ideal es, y lo más sano es, que se le diga que se va a colocar más tarde. Entonces, aquí lo que debemos de dejarle es que se publiquen más tarde, después de la revisión manual. A los estudiantes simplemente les va a aparecer el mensaje de que su examen ha sido enviado, y les va a decir que se les enviarán las respuestas más adelante. Entonces, lo que ustedes deben de hacer es, el día del parcial, ustedes se habilita el parcial y ellos lo realizan, pero le desactivan esta opción de que dice justo después de cada entrega. Tiene que quedar en entregar más tarde. Así, cuando ustedes ingresen al formulario y vean todas las respuestas, al día siguiente, ustedes ya le pueden enviar las calificaciones que ellos han obtenido en el formulario. Y luego abajo nos da las siguientes opciones, de que el encuestado puede ver las preguntas respondidas de manera incorrecta, las respuestas correctas y las puntuaciones. Esta opción, lo que me consultaban un día de estos, es que si esto sucede durante el examen. Y no, esto sucede al momento que ustedes envían la calificación. Ya cuando tengamos todo esto configurado, le damos en guardar. Y si ustedes se fijan, acá cuando ya le di guardar, ya me apareció en la primera sección que dije de correo electrónico. Podemos visualizar nuestro cuestionario dando clic acá en la vista previa, y acá, si ustedes se fijan, ya pueden realizar ustedes el test. Solamente para probar, vamos a hacerlo en este momento.
Y acá ustedes pueden realizar la prueba de cómo está funcionando su cuestionario. Voy a escoger así al azar para que vean cómo es el modo de calificación. Ya yo no tenía nada seleccionado, entonces me da esta limitante. En esta pregunta debe introducir al menos una respuesta por fila. Entonces acá está. De igual forma en esta, que fueron las restricciones que pusimos, que solo fuera una respuesta por columna. No seleccionen más de una respuesta por columna. Le doy aquí. Y luego acá me da, estas son las desplegables que me da la lista. Al finalizar, siguiente. Y si ustedes se fijan acá ya aparece el espacio para subir archivos. Ellos lo que van a hacer es añadir y acá van a seleccionar cualquier archivo que tengan. Por ejemplo, voy a subir esta. Me doy en subir y ya les aparece acá. Y luego en enviar. Y eso es lo que ellos van a hacer. Y acá ya les aparece prueba diagnóstica y les aparece que su respuesta ha sido enviada, recibirá la calificación, que fue el mensaje que nosotros colocamos en la configuración del mensaje de confirmación de enviado. Y al regresar al editor del formulario acá, ya podemos ver que acá ya tenemos una respuesta, que es la prueba que acabamos de hacer. Y en este caso, podemos verlo por resumen, por pregunta o individual. En estas pestañas, cuando una persona contesta, primero aparece un resumen. Acá vamos a ver, acá nos aparece esta opción que preguntas en las que se suele fallar con frecuencia y nos aparece los listados de las preguntas en las cuales usualmente luego aparece la puntuación, que aquí va el nombre de las personas que han contestado. En este momento se tuvo 34 sobre 100 puntos y nos pregunta si ya queremos publicar las puntuaciones. Luego tenemos el nombre, el número de carnet y aquí vemos las gráficas de las respuestas. Luego también en estas mismas pestañas en la parte superior tenemos pregunta. Podemos revisar por pregunta. Luego tenemos individual, que podemos ver el listado de las personas que han contestado por el correo que aparece en esta parte izquierda, y podemos ir bajando y viendo la puntuación por cada una de ellas. Por ejemplo, la primera sección no valía puntos, la segunda tuve 34 de 100 porque las contesté así de forma aleatoria, y si ustedes se fijan va marcando aquí y aquí va mostrando los comentarios. Y eso es lo que les comentaba hace un momento, que al menos aquí suma puntuación de 2 puntos en esta, aunque las otras 5 opciones estaban malas. Entonces es una forma bastante interesante de realizar este tipo de controles. En esta, si lo seleccionamos al azar, no tuvimos nada de puntos, y acá nos muestra cuáles eran las correctas. Y acá también tenemos esta, que era la pregunta matemática, que en esta sí salió bien. Y acá al final, en la última sección, teníamos los adjuntos. Yo, para calificar, le puedo dar clic acá y me va a abrir en una pestaña la imagen. Yo la reviso, y si yo quería puntuar por esta imagen, le puedo poner acá una puntuación. De lo contrario, lo puedo dejar en cero, simplemente la imagen me va a ayudar para confirmar que el estudiante la realizó. Luego, cuando ya el estudiante ya nos ha contestado, digamos al día siguiente yo ingreso, califico, reviso lo que ellos han contestado y puedo ir igual sumando puntuación. Entonces, cuando yo ya terminé de calificar, he revisado, simplemente le doy publicar puntuación. Entonces acá nos pide si queremos poner un mensaje, esto es opcional, y nos da la lista de direcciones a los cuales vamos a enviar la puntuación. Y le vamos a dar enviar correos electrónicos y publicar. Y a ellos les llegará un correo como el siguiente, en donde dice: se ha publicado tu puntuación de el nombre del examen, en mi caso es prueba diagnóstica, de 34 sobre 100. Al momento que ellos le den clic en ver, acá van a visualizar los puntos que han tenido. Y acá esta es la forma en la que ellos les llega. Acá les dice nos dice respuesta correcta: la Antártida.
Y acá esta salió bien, en chequecito verde. Y acá igual, cuáles son los países más poblados del mundo, me indica cuáles estuvieron mal y cuáles estuvieron bien. Y acá me da las respuestas correctas como eran. Igual acá selecciono la combinación de países, me muestra esto. Y acá tenemos también las respuestas correctas como debían de ser. Y así es como se realizan los formularios. Si tienen alguna consulta, sé que este tema es un poquito extenso, es un poquito complicado de comprender, lo ideal es que lo practiquen y lo ideal es que ustedes creen sus cuestionarios y vayan practicando. Digamos, yo ahorita lo que hice fue probarlo con mi propia cuenta, revisé si me tomaba la puntuación correcta, ya vi que sí, entonces ya es momento que yo lo pueda publicar. Lo ideal es eso, que ustedes vayan practicando, que vayan viendo cómo funciona, cómo es el manejo de los controles, para que así cuando se les pida que realicen los parciales, ya más o menos tengamos una idea más amplia y ya podamos hacerles un examen un poquito más complejo a cada uno de ellos. Luego regresamos al Classroom, ya cuando todo esto está editado, ya el cuestionario ya está aquí, le agregamos que importe las calificaciones y luego le damos en crear tarea. Al momento de yo crear una tarea, ya se me colocó en la unidad número 1, que fue donde yo lo coloqué, la prueba diagnóstica. Y acá ya me aparece lo mismo que habíamos visto en las veces anteriores con las tareas, que los asignados son el número de estudiantes a los cuales se les ha asignado la tarea y me indica que 0 personas han entregado porque nadie ha contestado. Aunque en el formulario ya hay una respuesta, pero o sea, no se toma en cuenta esa respuesta porque fue la prueba que yo hice. Y esa respuesta yo la puedo eliminar dando clic acá. Regresamos al formulario, le damos clic aquí y le damos eliminar todas las respuestas. Y ya mi formulario queda otra vez en blanco con las respuestas para cuando se dé el examen ya no esté esa respuesta de prueba que acabamos de utilizar. Y ya eso es todo con respecto a los formularios. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden realizarla al correo sofia.lopez@uma.edu.sv y con gusto les estaré contestando.